bienvenidos. Aquí estamos una vez más en 6D Litoral, disfrutando de una tarde compartida para disfrutarla toda la semana, valga la redundancia, porque vamos con repeticiones permanentes en todos los días que van correspondiendo al lunes, al martes, al miércoles. Y bueno, y estamos ahí siempre marcando presencia y en este estilo diferente, este programa que ha dado a llamarse Retratos Urbanos, abordamos diferentes temáticas: salud, ambiente, educación, política y por supuesto siempre en un marco de alegría y buen humor, y por eso todos ustedes nos eligen domingo a domingo, día tras día, para que podamos informarnos, aprender y entretenernos en este marco tan diferente que está, digamos, marcado por la espontaneidad. En el día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes que tienen que ver con la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, la cual desde 1962 no era reformada, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional fue en 1994, es importante que la provincia se pueda ayornar a los tiempos de hoy, a la adquisición de nuevos derechos y justamente ponerse a la altura de las circunstancias con el avance de la sociedad. Y para eso va a estar hablando con nosotros Mariano Cubertino, el secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Y también vamos a estar desarrollando un tema que es muy interesante, que me lo han pedido muchos compañeros de trabajo, gente que uno charla en la calle, que es el tema de la guerra de Siria. Es un tema muy complejo, múltiples factores intervienen en estas dramáticas situaciones que se vive en ese país, y vamos a tratar de dilucidar un poquito cómo viene este conflicto, que no solamente viene desde 2011, cuando fue la primavera árabe, sino que también se remonta a antes de Cristo, con cuestiones religiosas, en las cruzadas, los musulmanes, los árabes. Bueno, vamos a estar desmitificando todo esto con el profesor de Historia Adam Costa, y nos va a venir a visitar también Jorgelina Mudalel, que es militante del Partido Justicialista, pero también es descendiente de sirio-libaneses y está viviendo esta historia en carne propia, dado que sus antepasados vinieron de esas tierras y saben que históricamente este conflicto ha flagelado a Medio Oriente desde hace muchísimo tiempo. Cambiando un poco de tema, bueno, le vamos a agradecer como siempre a la gente de AI Peluquería en Rivadavia 2665, que semana a semana eligen mi peinado, me cuidan el cabello, y en el día de hoy han elegido un trenzado, una trenza corona muy linda, donde se va cerrando todo el cabello para que pueda tener un estilo princesa. Y hablando de estilo princesa, el maquillaje es obra de Olga González Makeup. Ella semana a semana me hace el tratamiento del cutis, el delineado de las cejas y por supuesto también un maquillaje de excelente calidad, ya que usa los mejores productos para que todas nosotras podamos lucir bellas y elegantes. Y por supuesto también, como siempre, le quiero agradecer a la gente de La Cigal. La Cigal en Galería San Martín, local 30 en la ciudad de Santa Fe. Me ha vestido en esta ocasión con un traje rojo, un conjunto con un palazo, un pantalón, y por supuesto los zapatitos que acompañan en el estilo de hoy son de batistela color beige, combinando con la blusa clásica que tiene perlitas en las mangas y cae así súper lindo, combinando con el palazo que también tiene movimiento, y esta capita al estilo princesita para combinar con el peinado. Y obviamente la joyería El Rubí, que nos acompaña desde hace muchísimos años en Retratos Urbanos, dándole ese toque de lujo, glamour y distinción, acompañando con joyas de altísima calidad, en este caso con unos rubíes en los aretes y en el anillo también. Y por supuesto también tenemos esta cadenita, una cadena de roló, un dije que tiene una flor de lis. No me acordaba cómo se llamaba, pero es una flor de lis, que es un hermoso símbolo que también atrae suerte. Así están hechas las presentaciones. Nosotros ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito ya entramos de lleno con los retratos urbanos del día de hoy. Como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no... Te presentamos los nuevos patrulleros inteligentes de la Policía de Santa Fe. Inteligentes porque tienen un sistema de reconocimiento de patentes en movimiento para el escaneo continuo de vehículos con pedido de captura. Un faro buscahuellas con comando interior. Y lo más inteligente, una tablet militar conectada con el ojo que envía y recibe información para una mejor coordinación en calle.
un patrullero con toda la tecnología para salir a la calle. Santa Fe, una provincia presente. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. AI Peluquería. Atención por orden de llegada. Rivadavia 2665. Arbex Computación, venta y reparación, recarga de cartuchos, primera junta 2752 Santa .q en San Martín y Boulevard, pedidos al 453-4804. Camarón Bombay, Resto y Bar, Tucumán 3054 Santa Fe. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Fin de espacio publicitario. Moda, eventos, tendencias, destinos, decoración, cosmética y mucho más en la Revista de Santa Fe. Recibila cada sábado junto al Litoral. Revista Nosotros. El Litoral, 2 ediciones diarias. Bien temprano, El Litoral mañana. Por la tarde, El Litoral de siempre. Las 24 horas, ellitoral.com. Estamos con vos, cuando quieras, donde quieras y como quieras. El Litoral, la fuerza de una marca líder. Hablamos de la vida y de la gente de una forma diferente, espontánea y natural. Bueno, amigos, aquí retomamos en Retratos Urbanos en este primer bloque y como les habíamos anticipado, vamos a estar tocando el tema de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, que los tiempos ameritan que venga esta reforma y así lo anunció el gobernador Lifchit el 14 de abril cuando se celebró el aniversario de la reforma. Para eso nos está acompañando en esta entrevista el señor Mariano Cubertino, secretario de Gobierno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos, Manuela? Bien, Mariano, muchas gracias por asistir al programa. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿te parece que podamos compartir juntos el videíto que justamente elaboró la provincia como para aclarar de qué se tratan todas estas modificaciones y bueno, después las desarrollaremos? Perfecto. Dale, nos vamos al video que nos explica todo esto, por favor. Como en todas las constituciones, en la de Santa Fe se encuentran las normas de convivencia democráticas más importantes, las formas de gobierno, la organización del Estado y los derechos y garantías que mejoran la calidad de nuestras vidas. La última reforma de la Constitución de Santa Fe se hizo hace más de 50 años. En la década de los 80, casi todas las provincias argentinas reformaron sus constituciones. Sin embargo, Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional en 1853 y sede en 1994 de la reforma de la Carta Magna, aún no pudo adecuar su constitución provincial. Pensemos en cómo cambió el mundo en todo este tiempo. Santa Fe no puede quedarse atrás. La nueva Constitución traerá mayor transparencia haciendo más representativo y eficiente al Estado, profundizando la igualdad y la diversidad, haciendo las ciudades más sustentables, reforzando el acceso a los servicios básicos, la salud y la educación, afianzando la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía de los municipios y la descentralización. Por su rica historia constitucional y por un futuro mejor, Santa Fe se merece una constitución provincial inclusiva, igualitaria y capaz de afrontar los retos del nuevo siglo. La nueva constitución de Santa Fe requiere de que todos nos involucremos. Así como convocaremos a expertos y universidades, necesitamos de la participación de toda la ciudadanía en un proceso colaborativo llamado Bases para la Reforma, que recogerá los aportes que se hagan en toda la provincia para la construcción de un nuevo acuerdo de convivencia democrática. Bases para la Reforma impulsará espacios de participación ciudadana a través de foros regionales y una plataforma digital en la que todos podremos opinar. También habrá mesas de diálogos convocando a todos los espacios políticos y organizaciones de la sociedad civil para que todas las voces sean escuchadas. Para que este proceso sea abierto y transparente, todas las instancias serán documentadas y publicadas en Internet. El resultado de todo este gran trabajo de co-creación ciudadana servirá para sentar las bases para la reforma hacia una nueva constitución para la provincia de Santa Fe. Estamos iniciando un proceso histórico donde todos podemos ser constituyentes. Fuimos pioneros y tenemos que volver a hacerlo. Bueno, hemos visto ese video súper sintético y muy claro todos los cambios que se vienen. Bueno, precisamente, Pamela, ese era el video en su momento cuando el gobernador Lifchit plantea ya
hace un año y medio atrás la necesidad de lanzar todo este proceso de discusión y de debate en la ciudadanía para ir constituyendo lo que en definitiva hoy es ya un proyecto de reforma de la Constitución. En aquel momento lo llamamos bases para la Constitución, porque claramente lo que planteábamos era la importancia no solo que el ámbito de la política, el ámbito de los constitucionalistas y los especialistas discutan qué necesidad había de actualizar nuestra reforma, sino fundamentalmente que la sociedad civil pueda participar eso es lo más importante, de esa discusión, ¿no? Porque si no es muy teórico todo. Exactamente, claro. Y en realidad, aunque lo parezca, no es así, porque justamente en una Constitución, que es nuestra ley de leyes, la ley madre, como se la denomina, están receptados aquellos derechos, principios, garantías más importantes que hacen a ordenar y a organizar la vida en sociedad y entre cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la importancia de poder avanzar en actualizar una Constitución provincial que, como bien vos planteabas al inicio del programa, no solo tiene una gran mora en relación a la última reforma de la Constitución Nacional, que ya fue en el año 94, sino que llevamos casi 60 años sin reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. La última ocasión fue en el año 62, y basta tan solo por un momento pensar qué ocurría en el mundo, en Argentina, en Santa Fe en el año 62, y qué distinto hoy en pleno siglo XXI. Tremendo los cambios que se han producido en nuestra sociedad, en nuestra vida. ¿Y por qué entonces la necesidad de avanzar en poder incluirlos en la reforma, en la Constitución a partir de una reforma de la misma? Y tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, con los derechos de la mujer y buscar una mayor paridad y equilibrio, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Cómo avanzar en incorporar los derechos de las diferentes diversidades sexuales que hoy expresa una persona. Cómo consagrar derechos que hacen a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos mayores. Una gran cantidad, el ambiente, la defensa del medio ambiente, discutir cómo regular el funcionamiento de nuestro sistema económico y demás. Las tecnologías también. Las nuevas tecnologías. Yo pensaba más de una vez en estos días que me han invitado a diferentes programas. La última vez que se actualizó nuestra Constitución, prácticamente recién aparecía la televisión. ¿Y sí? No hablemos de internet, de WhatsApp, Instagram cierto. Y las demás redes sociales. Ya hoy la televisión es obsoleta en algunos casos. ¿Por qué seguir sosteniendo como sociedad una Constitución tan vieja, tan desactualizada? Y ahí la voluntad del gobernador Lischip, como han tenido voluntad también otros gobernadores. Es importante destacar que tanto el gobernador Obey como el gobernador Wiener y el gobernador Bonfatti en su momento, cada uno intentaron poder llevar adelante esta reforma. Lo volvemos a... Era imperiosa la necesidad, pero no es fácil también, porque son muchas las voces y la coordinación que debe haber y gente del interior. Claramente, ¿no? Hay que discutir, hay que profundizar un debate, hay que lograr la síntesis y el equilibrio de diferentes tensiones que se ponen muchas veces en discusión cuando discutimos un tema tan importante como es la reforma de la Constitución. Claro, porque acá esto supera lo partidario, esto tiene que ser encontrar consensos desde todas las voces. Claramente, y de ahí la importancia de poder incorporar la voz de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que es lo que se ha venido haciendo durante todo este proceso y que nos permite haber llegado a este último lunes 16 de abril, cuando el gobernador presenta públicamente el proyecto y lo envía a la legislatura, porque ahora sí son los diputados y los senadores los que tienen en definitiva en sus manos la posibilidad de, mediante sanción de una ley, poder habilitar todo el proceso de reforma de la Constitución. Así que para nosotros realmente, como en general lo ha expresado la sociedad y como lo expresa claramente también los actores de la política, entendemos que hay una necesidad fundamental de actualizar nuestra Carta Magna, entendemos además que esta es la oportunidad de hacerlo, pero muchas veces se argumenta, hay muchos otros problemas en la sociedad, ¿no? El problema de las tarifas, el problema de la inseguridad. Pero a partir de esto se regularía muchas de esas cosas también. Primero que no hay dudas, Pamela, que esos problemas existen y hay que abordarlos, hay que buscar darle respuesta, hay que discutirlo, hay que tener políticas públicas que permitan ir resolviendo esas temáticas. Pero a la vez nosotros no podemos dejar toda esta discusión, no solo porque es necesaria, como recién planteábamos, sino porque además, a partir de la reforma de la Constitución, vamos a poder contar con un montón de herramientas que nos permitan dar respuesta a estas problemáticas. Por ejemplo, el debate sobre la inseguridad y los hechos de violencia que tiene hoy nuestra sociedad argentina está muy presente y a todos nos aqueja. En la reforma de la Constitución nosotros, por un lado, le damos rango constitucional al Consejo de la Magistratura,
¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Sí, quien designa a los jueces, a los eso. fiscales, a los defensores, claro, pero no tiene rango constitucional. Nosotros estamos planteando justamente eso para que la decisión de un juez, de un fiscal, no quede al arbitrio del gobernador de turno, sino que esté consagrada en la institución y que tenga mecanismos para hacerlo lo más transparente Por eso posible. es muy generoso también, porque estamos hablando de que muchos de los políticos y de los organismos van a tener que salir de su zona de confort también y empezar a ayornarse a las necesidades nuevas y a trabajar de otra manera. Sin dudas, en ese planteo o en eso que vos planteás, también hay mucho para aportar. Uno de los debates importantes que hoy algunos sectores de la política marcan, la discusión sobre la reelección del cargo de gobernador y vicegobernador, que es un debate que está planteado, que el gobernador lo ha asumido como tal y lo ha hecho públicamente en diferentes ocasiones, pero nadie asume y pone sobre la mesa, por ejemplo, que la gran cantidad de cargos que hay en la provincia, diputados, senadores, concejales, intendentes, tienen elección indefinida. Entonces hoy nos encontramos con la discusión sobre si el gobernador puede tener o no una reelección, un periodo más de 4 años, pero no discutimos que hay concejales, por ejemplo, que llevan más de 20 años cumpliendo esa función. Sí. Entonces, avanzar en todo esto, que es claramente lo que plantea el proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que envía el gobernador Lichi, nos va a permitir avanzar en transparentar el sistema político, lograr que la Cámara de Diputados y Senadores, por ejemplo, empiecen a funcionar, a sesionar antes en el tiempo y no en el 1 de mayo. Claro. Las cámaras de la legislatura funcionan del 1 de mayo al 30 de noviembre en modo ordinario. Claro, eso era acorde a los tiempos en que se sancionaron las constituciones y las reformas anteriormente, claro. Cuando trasladarse de un lugar a otro, los medios de que disponíamos llevaban mucho tiempo. Hoy en 2 horas uno está en Rosario. Hoy a la información que se genera también ahora es hoy con las nuevas tecnologías vivimos online. Entonces, ¿cómo vamos a tener una Cámara de Diputados y Senadores que trabaje 8 de los 12 meses bueno, pero eso cómo lo tomaron, eso cómo lo van a tomar. Bueno, pero claramente, fíjate que en este caso el gobernador y quienes venimos acompañando el proyecto estamos planteando la necesidad de reformar eso. Sí, porque a veces no les dan los tiempos también para poder organizar cosas que necesitan. Entonces hay una gran cantidad de motivos que hacen a la necesidad de discutir todas estas cosas. Yo hoy pensaba, un joven de 16 años, yo tengo mi ahijada que tiene 16 años recién cumplido. Ella el año que viene va a poder votar a presidente de la nación, pero no puede votar a gobernador o al intendente de su ciudad. Es como un poco incongruente, ¿no? Sí, tiene que estar en relación. Hay una gran cantidad de motivos, de argumentos que hacen necesaria la reforma de la Constitución, que creemos que este es el momento oportuno para hacerlo, en un año que no hay elecciones, que podemos avanzar en discutir estos temas y que a partir de ahí la necesidad de que todos los actores políticos dejen de mirar sus intereses más sectoriales o particulares, que son legítimos, pero que no hacen a la cuestión central que hoy plantea la sociedad argentina. Me parece bárbaro y la verdad es que yo me siento muy orgullosa y a lo mejor suene como un poco obsecuente, pero me parece que están marcando historia, que están haciendo historia con estos gobiernos que tanto están haciendo por la infraestructura, por la organización del Estado, por los nuevos ministerios que han creado, por las plataformas digitales para el acceso a la información pública, a los trámites, a la ley de educación, la reforma constitucional. Sin duda creo que a lo largo de los años toda esta gran tarea, más allá de que pueda haber gente detractor o que no le guste, me parece que están haciendo las cosas que son necesarias. Esto es muy importante, Pamela, y lo decía el gobernador Lichi con toda claridad el lunes. Cuando uno discute una reforma, una actualización de la Constitución, está discutiendo en qué sociedad queremos vivir los próximos 20, 30, 40 años. Lo que estamos discutiendo es cuáles son nuestros sueños, nuestras esperanzas, en qué sociedad queremos vivir y fundamentalmente qué sociedad le queremos dejar a nuestros hijos. Ese es el debate y de ahí la importancia, la trascendencia que tiene poder discutir todos estos temas, no solo en el ámbito político como se plantea, sino fundamentalmente en la sociedad en la que vivimos. Bueno, ha sido muy interesante, muy claro y me parece que sin duda vamos a tener que volver a invitarte cuando empiecen a hacer los preparativos más concretos como para que nos cuenten y ver cómo podemos participar los ciudadanos comunes, los docentes y los que tenemos ganas de verdad de cambiar este mundo. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Mariano. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito seguimos con más Retratos Urbanos. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te roba un beso
en una noche lloré. Te presentamos los nuevos patrulleros inteligentes de la Policía de Santa Fe. Inteligentes porque tienen un sistema de reconocimiento de patentes en movimiento para el escaneo continuo de vehículos con pedido de captura. Un faro buscahuellas con comando interior. Y lo más inteligente, una tablet militar conectada con el ojo que envía y recibe información para una mejor coordinación en calle. Un patrullero con toda la tecnología para salir a la calle. Santa Fe, una provincia presente. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Farmacia Banquio, frente a la estación terminal de colectivos de la ciudad de Santa Fe. Irigoyen Freire, esquina Belgrano, horario .Q en San Martín y Boulevard. Pedidos al 453-4804. Camarón Bombay, Resto y Bar, Tucumán 3054 Santa Fe. Primos, Resto y Bar, San Martín y General López. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Las mujeres más bonitas y elegantes eligen su ropa urbana y de fiesta en La Cigal, Galería San Martín, local 30. Hoy estamos cumpliendo con un derecho que de verdad le cambia la vida a la gente. Ya pusimos en funcionamiento el acueducto Desvío Arijón y saldamos una deuda histórica con los vecinos de Santo Tomé, Sauce Viejo y Desvío Arijón, que hoy tienen agua de calidad en sus hogares. Queremos que todos los santafesinos puedan abrir la canilla y tomar agua potable de calidad. Somos Santa Fe, una provincia presente. Fin de espacio publicitario. Moda, eventos, tendencias, destinos, decoración, cosmética y mucho más en la Revista de Santa Fe. Recibila cada sábado junto al Litoral. Revista Nosotros. Ay, bueno, qué divertido que es estar aquí en los estudios de Retratos Urbanos en Cable y Diario con gente amiga, gente que uno quiere, que conoce, que comparte muchos valores. Y bueno, pero estamos aquí para tocar justamente un tema serio. Off the record, bueno, charlamos de otros temas, pero en realidad lo que nos está convocando en el día de hoy es hablar del conflicto en Medio Oriente, un conflicto histórico que aqueja a todo el mundo, porque cuando uno ve que hay personas civiles, niños, ancianos y personas indefensas que no tienen nada que ver, realmente se le parte el alma. Y para eso vamos a estar charlando con Jorgelina Mudalel, que ella es militante social, militante política, pertenece a la agrupación Me Gusta Santa Fe. El año pasado se candidateó como concejal junto con el señor Marcos Castelló y tiene una visión muy amplia porque además tiene estudios de sociología, pero es descendiente de sirios. Así que como para darnos una opinión desde el ciudadano común y ponerse en el lugar de esta sociedad, de esta colectividad, es muy interesante poder compartir su mirada. Buenas tardes, Jorgelina. Pues mira, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí, bueno, con la introducción que hiciste, dijiste algo muy real. Para Siria yo siempre lo pienso en términos dolorosos. La verdad que mi visión es de una ciudadana común con descendencia sirio-libanesa. Mi abuelo vino de Alepo. Y yo el otro día hice una reflexión en Facebook, que fue lo que vos me comentabas, haciendo alusión a tantas personas inmigrantes que vinieron a buscar en América un futuro. Y sin embargo, las personas que provinieron de ese sector de Alepo y de Medio Oriente, hasta el día de hoy siguen atravesando guerras y saben que no es posible volver a ese país, como sí lo hizo, por ejemplo, gente que descendientes de italianos, de españoles, que volvieron al país de origen de sus abuelos y bisabuelos. Bueno, el caso de mi abuelo no fue ese. Los hermanos de mi abuelo era el más chico de 5 hermanos. Mi abuelo se llamaba José.
Los hermanos Abelardo, Salvador, Regina, Amado vinieron y se ubicaron en Brasil y en Venezuela. Él en ese momento se quedó allá en Alepo porque todavía era muy joven. Alepo es un lugar ahora donde hay mucho conflicto, es el principal lugar del conflicto, que está muy en la costa con el Mediterráneo. Sí, Alepo es una ciudad que, según el relato de mi abuelo, era hermosa, elegante, donde todos los ciudadanos eran muy gentiles entre sí, pero que bueno, que lamentablemente nunca pudo volver. Mi abuelo falleció hace muchísimo tiempo. Era una persona cerrada. Mi papá siempre cuenta que era muy cerrado, siempre les habló en árabe. ¿Eran musulmanes? No, católicos. Ajá. De hecho, la historia de mi abuelo está atravesada por el catolicismo porque uno de sus tíos fue obispo y el papá de mi abuelo quería que él sea cura. Bueno, y la madre, o sea, mi bisabuela, que no la conocí, lo ayudó a que eso no pase porque no era lo que él quería. Si no, no estarías acá, Jorgelina. Hubiera hecho el celibato del abuelito. Y bueno, y después de que sus hermanos vinieron, él viajó a Francia porque un amigo de la familia lo iba a traer para Argentina y bueno, y llegó a Argentina. La idea que era que él se encuentre con sus hermanos en Brasil. Eso no pasó. Él se quedó en Argentina, la conoció a mi abuela, se casaron y bueno, y nunca más se movió de acá y después falleció acá. Y hoy está el problema de que, viste, que en muchos países no los reciben a los refugiados. Es lo que yo pensaba, el tema de las inmigraciones durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eran aluviones donde los países estaban esperando que eso suceda. Ahora esa gente que se traslada de un lugar a otro, en un país donde cierran sus economías y donde hay ciertos aires xenófobos con respecto a los inmigrantes, es una problemática muy grande, porque hay mucha gente que se quiere ir de esos lugares. Padecen todo el tiempo situaciones extremas, su vida está en peligro constantemente y es pensar en términos humanísticos, de derechos humanos, o sea, lamentablemente... Y pensar que en esos lugares fue donde se crearon las primeras ciudades-estado, en la Mesopotamia, a orillas del Tigris, del Éufrates, donde pudieron organizar justamente sus sociedades con civilizaciones muy importantes que hoy se encuentren con no poder tener diálogo, con no poder tener... paz, convivencia, armonía. Yo creo que Medio Oriente siempre estuvo atravesado por conflictos y guerras justamente por estar en una posición estratégica con respecto a recursos naturales que le interesan a grandes potencias y países de Occidente. Particularmente mi punto de vista, no quiere decir que sea la verdad absoluta, la intervención humanitaria que Estados Unidos ofrece continuamente para ayudar a los países, como esa expansión mesiánica de que vengo acá a ayudar. Yo no confío en eso, la verdad que el revisionismo histórico me hace ver que Estados Unidos en cada país que ha estado ha generado mayor caos y una respuesta al bombardeo, que fue el último hecho que genera que hoy estemos hablando todos del conflicto en Siria, no me parece que sea una respuesta pensando en los intereses de los ciudadanos y menos fundado en argumentos de un supuesto ataque químico que tampoco hay veracidad ni se comprobó fehacientemente si eso ocurrió. Independientemente de lo que uno puede pensar de los gobiernos del gobierno de Al-Assad y de otros países de Medio Oriente. Aparte que también puede haber tergiversación de la verdad, porque a lo mejor esas armas químicas fueron enviadas justamente por personas que quieren difamar estos gobiernos. Es que frente a una situación donde uno eso no sabe qué pensar. Claro, ya. frente a una situación donde eso no se puede comprobar y que enseguida se afirme que el culpable es el Estado sirio y lo ataquen, y la verdad que a mí me da para dudar. Porque hace un tiempo Trump había anunciado que se retiraban las tropas yanquis de Siria. Creo que para mí sería un acto medio nocivo del propio gobierno utilizar armas químicas en contra de sus ciudadanos. También he escuchado relatos de civiles que viven allá, que están misionando, donde expresan que no existe una guerra civil, sino que hay grupos terroristas que están ahí pagos para generar una discordia. También tiene que ver con la religión. Yo vi que estaban los chiitas y los sunitas, y bueno, y parece que el gobierno pertenece a los sunitas y la mayoría del... No, al revés. Bueno, a los chiitas. A los chiitas. Entonces, bueno, como que eso también genera un poco de tensión entre el grupo gobernante y el resto de la sociedad. Sí, yo creo que la historia del Medio Oriente, de Siria, podemos estar hablando un montón sobre las diferentes facciones, enfrentamientos religiosos, las situaciones estratégicas que generan que ese país siempre esté que esa zona siempre esté en conflicto. Creo que es real, que hay intereses de las grandes potencias vinculados a Medio Oriente. Pero creo que nada justifica que esa gente siga viviendo así. No es la misma situación que hace muchísimos años. Esas personas que se van huyendo de esa desgracia muchas veces no van a ser bien recibidas en otros países. Los países tienden a cerrarse. Hay una tendencia, bueno, el Brexit fue un ejemplo. Yo sinceramente estoy preocupada porque no puedo creer que la respuesta a una situación tan crítica sea un bombardeo para seguir generando
desgracia y catástrofe. Y además también con lo que cuesta cada misil, cada bomba y todo eso, ¿cuántas vidas se podrían salvar? Totalmente, la industria de armamentística, la guerra genera muchísima plata y bueno, hay intereses que también ahí se mueven, ¿no? Por eso considero que Estados Unidos también está siempre ahí al pie del cañón, hablando mal y pronto, de situaciones de ese estilo para, bueno, verse beneficiado como ha pasado a lo largo de su historia. Qué triste la historia de todo esto, porque bueno, como vos me decís, por ejemplo, gran parte de tu familia se tuvo que ver fragmentada, se perdieron lazos, vínculos. Totalmente, la readaptación en otra sociedad, en otra cultura, no es gratis. O sea, hay crisis de sentido, genera que la persona tenga que desarraigarse y volver a resociabilizar. Algunas personas lo pudieron hacer bien y otras no. O sea, las trayectorias biográficas de cada persona te determinan en tus prácticas, en tus hábitos, en tus representaciones. No es todo tan estático, no es listo, acá hay guerra, me voy a otro país, hago mi vida. Para nada, imagínate, vos pensalo así a grandes rasgos que te digan, mañana te tenés que ir de Argentina y te tenés que ir a vivir, qué sé yo, a este país porque ahí no pasa, y vos, o sea, no es algo fácil. No, seguro, porque tenés que restablecer vínculos, tenés que dejar familia atrás, tenés que ser otra persona, digamos, ponerte. Yo creo que la intervención, en otros pies. La intervención de los países a favor de este conflicto para que cese tendría que ser no a través de un bombardeo, sino justamente tratando de llegar a un acuerdo para que esto deje de pasar. Obviamente mi pensamiento es muy utópico, muy ideal. Totalmente. Pero sinceramente no lo puedo creer y aparte hay el tema del conflicto en Medio Oriente tiene muchas versiones. Los grandes medios hegemónicos plantean una versión donde ponen al gobierno de Siria, en este caso, en el ojo de la tormenta, pero hay que escuchar también otras ideas y otros relatos. Pero hay mucha gente que no habla de esto tampoco. A veces uno prende los medios de comunicación y bueno, si bien hay muchas otras noticias que también son importantes, o sobre todo a nivel local, todas las problemáticas que nos pasan, pero en este sentido hablar de la guerra de Siria no nos puede pasar por alto porque son intereses mundiales de países, grandes potencias, que en algún momento pueden llegar a venir por nuestros recursos naturales. No te olvides que tenemos el acuífero guaraní, tenemos minas, tenemos grandes extensiones de tierra, que de hecho gran parte de la Patagonia ya pertenece a Benetton, entonces nosotros no podemos mirar para otro lado con estas problemáticas. No podemos mirar para otro lado, pero tampoco podemos decir que estamos a favor del bombardeo a Siria como hizo el presidente. O sea, ni una cosa ni la otra. Yo creo que las 5 potencias hoy están involucradas en este conflicto, o sea, China y Rusia del lado del gobierno sirio y bueno, Francia, Reino Unido y Estados Unidos en contra. Es mucho más amplio el análisis sobre este conflicto. Un historiador seguramente va a tener más. Sí, ya va a venir dentro de un ratito el profesor Adam Costa, que bueno, nos va a estar desasnando bien, de un modo más teórico, digamos, claro, las múltiples causas de este conflicto, bueno, pero desde el impacto social me parece súper importante tu opinión. No, yo en realidad fue una reflexión que hice en el Facebook, sintiéndome, no preocupada, como una reflexión propia de decir, qué loco, o sea, mi abuelo se vino porque estaban en guerra, huyendo, buscando un futuro, y hoy, tantos años después, la situación sigue siendo la misma, y sin embargo, tantos inmigrantes que vinieron buscando trabajo y poder progresar en nuestro país lo pudieron hacer y pudieron volver a su país a seguir, claro, a reencontrarse con su familia, bueno, y ese privilegio ni mi abuelo ni los hermanos de mi abuelo lo pudieron. Sabes que se me eriza la piel porque es realmente muy, muy triste cuando uno empieza a analizar cómo lo vive la sociedad. Bueno, vos ya hace muchas generaciones que ustedes están acá en Argentina, claro, pero lo que debe ser para las personas. A mí me encantaría viajar a Alepo y conocer Alepo, pero sinceramente si me puedo planificar un viaje, y bueno, tendría que ver en qué momento, en qué conflicto están ahora, sí, si me conviene ir, cuál es el momento indicado, porque no es un viaje que voy a hacerlo. No, y aparte que también no vas a ver la ciudad que te describía tu abuelo, sin duda que vas a ver ruinas, miseria y bueno, mucho dolor, sin duda. Sí, a mí la verdad que me cuesta entender que sigamos atravesando por estas situaciones, pero como te dije hace un ratito, yo sé que es utópico ese pensamiento, pero considero que en algún momento la guerra, Medio Oriente tiene que descansar. O sea, su lugar estratégico, su ubicación genera que todas las potencias estén siempre en disputa alrededor de ellos, pero que eso genera la muerte y genera la desgracia para muchos. Todo esto justamente se generó porque desde la primavera árabe en el 2011 ellos solicitaban justamente abrirse al mundo, incorporar nuevas tecnologías, digamos, a admitir un poco que Occidente
está, digamos, dominando el mundo. Entonces, bueno, es como que todavía hay ciertos grupos que se resisten al avance de la tecnología, de la sociedad, de los derechos. Sí, yo creo que la importancia en este caso de esta última situación del bombardeo es el argumento que utilizaron los países que decidieron hacer eso sin haber tenido la prueba fehaciente de que realmente eso ameritaba una intervención humanitaria porque el gobierno sirio empleó armas químicas sobre su gente. Yo la verdad que lo pienso en términos así del sentido común, digo, yo no creo que sea tan, el presidente... Claro, sí, puede ser, y bueno, pero hay presidentes y presidentes. Sí, pero justo en un momento donde se podía donde se estaba viendo una situación más calma, sobre todo de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Pero bueno, que está el coreano también, tienen personalidades muy fuertes algunos. No, de ni ellos, hablar, así que bueno. Pero hay que pensar en la gente común, Pam, porque la verdad que la gente que sufre no tiene después el resguardo del gobierno y, como te decíamos recién, tienen que irse a buscar su futuro en otro país y la situación, la coyuntura internacional de hoy no es propicia para ese tipo de situaciones. No te olvides que hay mucha gente de Venezuela también que está buscando refugio internacional, entonces bueno, como que los países están cerrando económicamente, están siendo mucho más proteccionistas de sus economías y eso, bueno, te cambia un poco la coyuntura internacional y la aceptación o no hacia personas que están de otros países que van a un país. Que también para mí es horrible, pero pasa. No, sí, es totalmente comprensible también, porque uno tiene que defender, como nación, tiene que defender los derechos de sus ciudadanos también, así que bueno, a veces los servicios y las cosas es como que uno a veces puede con su país y admitir inmigrantes, viste como había pasado con la frontera en Jujuy, cuando venían los bolivianos a atenderse en los hospitales públicos, en las escuelas, viste que a veces es como que le ponen un freno a los inmigrantes y bueno, eso se reproduce evidentemente en varias partes del mundo. Claro, pero pensar en esta situación, que esa gente no logra irse y se muere. Sí, tal cual. Bueno, Jorgelina, ha sido un gusto, me encantaría poder seguir charlando con vos, así que en otra ocasión te vamos a volver a invitar de otro tema, porque vos siempre estás ahí con todas las cosas de la sociedad, estás en todo, no se te escapa una. Gracias, Pam. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a un corte, dentro de un ratito venimos con más Retratos Urbanos. Mamacita, no está fácil la cosa, cuerpo. Sabes que de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita. Te presentamos los nuevos patrulleros inteligentes de la Policía de Santa Fe. Inteligentes porque tienen un sistema de reconocimiento de patentes en movimiento para el escaneo continuo de vehículos con pedido de captura. Un faro buscahuellas con comando interior. Y lo más inteligente, una tablet militar conectada con el ojo que envía y recibe información para una mejor coordinación en calle. Un patrullero con toda la tecnología para salir a la calle. Santa Fe, una provincia presente. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Arbex Computación, venta y reparación, recarga de cartuchos, primera junta 2752 Santa Fe. .Q en San Martín y Boulevard, pedidos al 453-4804. Mona Lisa, indumentaria femenina, San Martín 1867. Antes de ti, ropa informal para mujer. Antes de ti, en San Jerónimo 2197. Seguinos en Instagram y Facebook. Hoy estamos cumpliendo con un derecho que de verdad le cambia la vida a la gente. Ya pusimos en funcionamiento el acueducto Desvío Arijón y saldamos una deuda histórica con los vecinos de Santo Tomé, Sauce Viejo y Desvío Arijón, que hoy tienen agua de calidad en sus hogares. Queremos que todos los santafesinos puedan abrir la canilla y tomar agua potable de calidad. Somos Santa Fe, una provincia presente. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.
moda, eventos, tendencias, destinos, decoración, cosmética y mucho más en la Revista de Santa Fe. Recibila cada sábado junto al Litoral. Revista Nosotros. Y aquí hemos vuelto a Retratos Urbanos y bueno, como estamos hablando con todo el conflicto de la guerra de Siria y todo lo importante que es estar informado al respecto de esto, le vamos a dar la bienvenida al profesor Adam Costa y después vamos a ver un videíto introductorio de esta problemática. ¿Cómo le va, Adam? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto y gracias por venir. Él es profesor de la Universidad de Concepción del Uruguay y de la Universidad de Rosario y es una palabra muy autorizada como para poder hacer un raconto histórico de esta problemática. Así que bueno, nos vamos al videíto y dentro de un ratito ya entramos de lleno con la entrevista a Adam Costa. Por favor, no se la pierdan porque sabe muchísimo. Desde que estalló hace 6 años, la guerra civil siria se ha convertido en un rompecabezas tan devastador como difícil de entender. Hoy en Hazte la Lista te decimos cuáles son las claves para comprender la guerra de Siria. Seguro que lo recuerdas, en 2011 todo el mundo hablaba de la primavera árabe, miles de ciudadanos del mundo islámico que salieron a las calles para exigir democracia y derechos sociales. En Siria el presidente al-Assad respondió a su pueblo con balas, torturas y ejecuciones. Ahí empezó todo. Lo único que logró al-Assad fue enfurecer aún más a la oposición, que se armó con fusiles, tanques y bombas para echarle a patadas. Resultado: una guerra civil que introdujo a los países más poderosos del mundo a uno u otro lado de la contienda, como una guerra mundial en miniatura. A un lado, el gobierno sirio apoyado por Rusia e Irán, que tienen intereses comerciales y estratégicos en Siria, y al otro, la oposición, encabezada por el Ejército Libre Sirio y ayudada por Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía. Sin olvidar a los kurdos, luchando al norte del país por la autonomía de sus territorios. Así y el ISIS, esos merecen un punto aparte. Los conoces por su sangrienta propaganda, sus escalofriantes atentados y por ser el gran enemigo de Estados Unidos. ISIS es un grupo terrorista que nace de Al-Qaeda y que entra en esta guerra persiguiendo su sueño imperialista: fundar un califato que incluya todo el norte de África y Levante. Y sí, Levante incluye España. Pero en realidad esta guerra comenzó mucho antes de 2011. ¿Te suenan las dos ramas principales del Islam, chiismo y sunismo? En Siria los chiitas son la minoría, el gobierno de al-Assad, y los sunitas la mayoría, toda la oposición. Solo tienes que coger un mapa y comprobarlo tú mismo. A un lado Asia, al otro Europa, debajo África y con salida al Mediterráneo. ¿Ves? Siria es uno de los lugares más codiciados del mundo desde hace más de 3000 años. Y si además te digo que tiene gasoductos, lo ves todo mucho más claro, ¿no? Si quieres saber por qué últimamente Trump y Putin no se pueden ni ver, deja que te cuente algo. En agosto de 2013, al-Assad atacó con gas químico a la población civil de Damasco y Rusia prometió que no volvería a pasar, pero pasó. Tras el terrible ataque químico que mató a 86 personas en Idlib, Trump ordenó bombardear con 59 misiles una importante base aérea de al-Assad. Y no se quedó a gusto porque una semana después lanzó sobre Afganistán su mayor bomba no nuclear, de 10 toneladas y que mató a 94 miembros de ISIS. 47.000 muertos, casi 5 millones exiliados, cientos de balas en mitad del Mediterráneo. La crisis humanitaria siria es la peor desde la Segunda Guerra Mundial y aunque no te lo creas, hay países que se han negado a cumplir las cuotas de asilo a refugiados. En una palabra, vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta guerra? Bueno, aquí volvimos al aire de Retratos Urbanos y le vamos a decir al profesor Adam Costa qué opina de este video y bueno, lo que pueda ampliarnos le vamos a agradecer. Bueno, sí, en principio yo celebro que de alguna forma se acuda a la historia para entender conflictos del presente, porque ese es un punto que quizás nos requiera todo un aprendizaje a nosotros como sociedad de poder poner las cosas en una perspectiva histórica, porque las cuestiones no surgen por generación espontánea, sino que tienen una tradición, tienen un sentido y sobre todo uno tiene que mirar la historia. Y no hay que mirar la historia solamente con un sentido museológico, arqueológico. Hay que mirar la historia con un sentido político e incluso presente.
¿Qué ocurre con esta situación tan de crisis humanitaria que vemos desde una parte del mundo como es Sudamérica? Este conflicto, más allá de que esta relación con inmigrantes, colectividades sirio-libanesas en la Argentina, podemos tener algún tipo de punto de conexión. Lo importante es ver que a veces no tenemos toda la información que quisiéramos para entender estas situaciones, ni de geopolítica, ni tampoco de los procesos históricos. Hay que entender de que Siria tiene, por ejemplo, su capital, Damasco, una de las ciudades más antiguas aún habitadas del mundo. Tiene aproximadamente 5 milenios. Y muy cerca de allí, muy cerca en la frontera con el Líbano, en la zona de Palestina, está lo que se considera el primer registro civilizatorio en términos de una ciudad de lo que es Eurasia, de lo que es Occidente, de alguna manera, que es Jericó. Es decir, la Siria es una cultura milenaria, ancestral, y que fundamentalmente es rica en cultura. ¿Ahí se inventó la escritura, en Sumer? Es muy cercano allí, muy cercano a una referencia que vos hacías antes, en lo que es la Mesopotamia asiática, entre los ríos Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates se creó el registro de escritura. Pero digamos, son culturas muy ricas en términos culturales y son muy ricas en términos económicos. Y ahí un poco es la clave para entrar a desandar este tipo de reflexiones que uno puede ver, a ver qué pasa. Voy a YouTube, tomo un recorte, a ver si puedo enterarme de algo, pero o entender lo que pasa. El problema acá de fondo es que, como diría Eduardo Galeano, al respecto de América Latina, somos pobres porque fundamentalmente somos ricos. Y esto es lo que genera una atención. La avidez por el saqueo permanentemente. O sea, Latinoamérica es una expresión de eso. Rica en términos de recursos de la naturaleza o de cuestión de naturaleza que ha despertado interés de algunas potencias, por así llamarlo, algunos países que han hegemonizado distintos contextos de la historia del mundo. Inglaterra por un lado, en el siglo XIX por ejemplo, y anterior, XVIII, XIX, en el siglo XX Estados Unidos, después de la Guerra Mundial. Esto implica que el punto de vista, por ejemplo, para entender Primavera Árabe o para entender la situación de el actual conflicto que es una guerra de los últimos 7, 8 años, en Siria específicamente, hay que entender de que fundamentalmente hay depositado intereses sobre esa cultura, en términos materiales y también en términos culturales, porque hay una cuestión religiosa que tensiona la zona, la región, por eso siempre decimos Medio Oriente, siempre en conflicto. Hay una tensión cultural, la presencia de el componente hebreo con el componente musulmán, las posesiones de tipo territorial y también las cuestiones económicas. Acá hay que hacer algo más de actualidad en el sentido de lo histórico, porque, digamos, si hablamos de la historia, hay que entender que Siria fue atravesada por muchas culturas, desde los macedónicos, o sea, desde Alejandro Magno, para tener una idea, los persas, el Imperio Otomano más recientemente, y después de la Segunda Guerra Mundial fue, un protectorado francés, que formó parte de las divisiones después de la Segunda Guerra Mundial. Pero fundamentalmente, en el contexto más actual, para entender fundamentalmente esta crisis humanitaria, Estados Unidos fundamentalmente ve intereses de posesión territorial en 2 puntos fundamentalmente que tienen que ver con el lugar que tiene Siria. Tiene un puerto que se llama Latakia, que es un puerto que es salida del Mediterráneo de 2 recursos de la naturaleza muy importantes, el petróleo y el gas. Y hoy hay una disputa fundamentalmente entre Vladimir Putin, que es prácticamente, no es solamente el presidente de Rusia, es el líder de Eurasia. Y eso ha generado problemas muy fuertes con Estados Unidos y una disputa que tiene que ver con la salida de esos recursos
al Mediterráneo y a la incorporación, digamos, la incorporación de los medios de producción en lo que denominamos Occidente. Y un detalle más para cerrar. Siempre que Estados Unidos ha tenido problemáticas en su mercado interno, por así decirlo, apeló a la industria de la guerra. Claro. Es decir, la industria de la guerra es un factor que dinamiza el mercado interno norteamericano, y Trump tiene muchos problemas en su economía por sus propias decisiones de política pública y fundamentalmente por el poder que tienen las grandes corporaciones, incluso sobre los estados nacionales. Esto es otra madeja para entender fundamentalmente... Sí, las multinacionales sin duda que ejercen mucho poder. Bueno, nos tenemos que ir, Adán, pero que es súper interesante. Sí. La verdad es que sin duda, bueno, en estos días te vamos a volver a invitar porque uno aprende muchísimo, sos muy didáctico y justamente aprender la historia como para saber en dónde estamos parados, eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación. Gracias a vos. Nosotros nos vamos, nos despedimos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a la hora 19 en esta misma señal. Juntos en retratos urbanos. Qué lindo volver a vernos, bienvenidos, aquí estamos.